pesar de las evidencias reveladas en este lunes sobre las irregularidades en la entrega de recursos para damnificados por el huracán Dean, Alejandro Armenta Mier lo niega. Después de poner en evidencia actos de clara corrupción durante la administración de Alejandro Armenta Mier a su paso por la Sede Sol en 2007, el hoy diputado por Morena dijo no haber cometido actos irregulares a pesar de las evidencias reveladas. Yo estoy dispuesto a el año 2 meses que estuve como secretario de Desarrollo Social, año 2 meses, a ponerme a disposición de cualquier tipo de investigación. Sin embargo, de acuerdo con las fechas de nombramiento y de la tragedia, encuadran con el trabajo de investigación presentado por esta casa informativa. Además, se sabe también que en aquel año las reglas de operación dictaban que la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social era normativa, mientras que la dependencia estatal era ejecutora. El hoy funcionario con fuero se contradijo, pues en un primer momento señaló que nuestro trabajo periodístico era una persecución política. De parte de tu servidor estoy en plena disposición, porque lo que buscan es un fondo político. De lo que se trata indudablemente es de querer callar esta voz. No me preocupa en lo más mínimo. Poco después reculó. Sobre este tema, o sea, ¿estás minimizando un trabajo periodístico justificando un tema político? No, por ningún motivo. Le doy la total y la mayor seriedad y absoluta objetividad al caso. Al final, Alejandro Armenta Mier intentó desviar cada pregunta en concreto. Quiere decir que en ningún momento negó ni aceptó tales acusaciones documentadas. ¿Desconoces tú estas operaciones y estas acciones que se dieron en el 2007 con Dean, que afectaron a muchas familias y que son familias que hoy en día nunca recibieron una vivienda? ¿Te deslindas? Lo que quiero decir es que asumo la responsabilidad de mis actos. Y los actos y los hechos que he realizado a lo largo de mi vida han sido, en estricto sentido, a la responsabilidad, a la moral y a la ética. Alberto Rueda, Noticieros Televisa. Estos actos de corrupción en el que engañaron a familias enteras fueron comentados en el Congreso Estatal por el actual diputado Francisco Rodríguez. En el Congreso del Estado, el panista Francisco Rodríguez Álvarez lamentó que por actos de corrupción como el que se reveló por parte del exsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Armenta Mier, cientos de familias sigan viviendo en zonas de riesgo al amparo de la impunidad. Me parece que deberían de las personas involucradas de estar abiertas a una investigación, no obstante que tenga ya un número de años importante, pero bueno, pues, hablando de lucrar con la pobreza y de tener un doble discurso muchas veces político, ¿no? Incluso donde migran a diferentes partidos políticos. El legislador local consideró importante que se tomen cartas en el asunto, primero para castigar a quienes lucraron con la tragedia y por el otro para evitar que actos tan deshumanos vuelvan a ocurrir en el presente. Me parece sumamente grave. Ojalá y la autoridad correspondiente, en este caso seguramente la autoridad federal, tendría que hacer una pertinente, ver si hay la posibilidad de abrir una investigación. Y de cara a eso, lo importante es que me parece que tenemos que seguir haciendo unos esfuerzos de seguir involucrando a la sociedad en la Contraloría precisamente de todo este tipo de recursos, ¿no? Ante la nueva crisis que se vive en la actualidad, es imperante erradicar estas prácticas corruptas que afectan principalmente a los sectores vulnerables que, como en el caso evidenciado, los afectados siguen viviendo en riesgo, producto de la avaricia de la clase política que en aquella época gobernó la entidad poblana. Alberto Rueda, Noticieros Televisa. De forma particular, Alejandro Armenta Mier maquinó un negocio millonario. El político utilizó intermediarios para vender terrenos al gobierno del estado. Escuche la historia. En la primera entrega hablamos cómo familias completas fueron reportadas como beneficiarias de una vivienda tras el huracán Dean en 2007, pero estas nunca se les entregaron. De forma particular, Alejandro Armenta Mier maquinó un negocio millonario que hoy podemos documentar. El político utilizó intermediarios para vender terrenos al gobierno del estado que fueron destinados para la construcción de viviendas en los que se planeó la reubicación de los damnificados. A través de la Secretaría de Desarrollo Social hizo 51 operaciones de compra-venta de terrenos para la reconstrucción de 831 casas.
Los intermediarios adquirieron estos 51 predios por un monto de 1.751.360 pesos, pero vendieron estos mismos terrenos a la Secretaría de Desarrollo Social por una cantidad de 83.190.000 pesos, es decir, con un sobrecosto de 81.438.640 pesos. Esta operación se hizo de 0 a 161 días. Estos movimientos se ejecutaron con la complicidad de varios notarios públicos y de la Oficina de Proyectos y Construcciones Juan Clemente González, quien no cuenta con cédula profesional. Los terrenos fueron reportados con servicios, pero carecen de drenaje y agua potable, además que la mayoría fueron adquiridos en zonas de riesgo. Casos documentados tenemos varios. Uno es el de la intermediaria Katia Leticia Cuevas Méndez, quien adquirió un predio con una superficie de 5.226 metros cuadrados ubicado en Jicotepec. En el volumen 148, instrumento 13.464 de la Notaría Pública número 2 del titular José Valencia Morales, se especifica que la fecha de escritura se concretó el 21 de noviembre del año 2008, cuando Katia Leticia adquirió el terreno a un precio de 80,000 pesos. Mientras ese trámite se realizaba en la notaría, la Secretaría de Desarrollo Social solicitó a la oficina de Juan Clemente González un avalúo del terreno. Este perito carecía, por cierto, de cédula profesional. La dependencia de Alejandro Armenta recibió el avalúo del predio a un precio de 3.946.362 pesos con 30 centavos. El sobrecosto fue de 3.7 millones de pesos. Este movimiento se hizo en 165 días y en los documentos para justificar la asignación de los recursos del Fonden aparece la firma de la referida secretaría. En el mismo documento se señala que el predio adquirido se ubica en el Ocotzotl. Acá es donde, de acuerdo a estos documentos, se les estaría entregando a los beneficiarios sus viviendas, lo cual es imposible porque es una zona residencial que además fue construida hace cerca de 50 años. En este otro acto documentado se muestra un movimiento que se hizo en cuestión de horas. La intermediaria Fátima Ortega Jurado compró un terreno de 360 metros cuadrados en el municipio de Juan Galindo. Por la mañana lo obtuvo a un valor de 50,000 pesos. Por la tarde se lo vendió a la administración estatal en 400,000 pesos. Este movimiento también fue avalado por el mismo notario y el mismo valuador. Millonarios recursos destinados para los damnificados por DIN fueron a parar así a las cuentas bancarias de funcionarios sin escrúpulos. Todo encabezado por Alejandro Armenta, quien hace unos días en su calidad de representante de Morena se presentó en una reunión de comisiones en la Cámara de Diputados para acusar que hay complicidad, corrupción y saqueo en este país y para pedir el uso correcto de los recursos destinados a la reconstrucción por las afectaciones causadas por los sismos. El gran problema del presupuesto se encuentra en los fideicomisos. Si tenemos que encontrar corrupción, complicidad, desvío de recursos, se encuentra en los fideicomisos. Un evidente doble discurso de quien lo fue todo al cobijo de Mario Marín, el mismo Alejandro Armenta, quien hoy ha encontrado un espacio en el partido de Andrés Manuel López Obrador. Este es el político que hizo del Fonden su negocio para progresar y con total y absoluta impunidad. Iván Tirso y Alberto Rueda, Investigaciones Especiales, Noticieros Televisa.